Bienvenido a Funcionario de Prisiones, el programa en formato audio que te acompañará en tu estudio para que consigas tu trabajo fijo como ayudante de instituciones penitenciarias. Junto a Kino y Juanle, creadores de funcionarioprisiones.com. Bueno, ¿qué tal mis niños, mis niñas guapas? ¿Cómo va? ¿Cómo vamos? Bueno, vamos a seguir con esta breve introducción, porque después de esta relación amorosa que tuve, bueno, pues mira, fijaos, además os voy a contar éramos novios, estábamos ya queriéndonos y bueno, pues estábamos dentro del coche y yo sentía que no podía hacerla feliz. Es decir, que ella se merecía ser más feliz de lo que era conmigo, fijaos, es curioso. Y empecé a llorar, pero a llorar como si se hubieran abierto las puertas de un pantano, ¿sabes? Y bueno, recuerdo que ella se sentó sobre mi regazo y comenzó con los labios a besarme mientras captaba las lágrimas que caían de mi cara. Eso probablemente pues me lo llevé a la tumba. Esa sensación, nunca lo podré olvidar. Y bueno, nada, después fui una psicóloga, mejor dicho, por primera vez en mi vida, y fue maravilloso. Me ayudó muchísimo. En primer lugar, pues bueno, pues queríamos tener hijos, estuvimos 2 años buscando, no vino al final y bueno, pues eso afectó bastante a la relación. Y yo tenía envidia de la gente, de las parejas jóvenes que iban con sus niños pequeños, con los carritos. Y me sentía mal por tener envidia. La psicóloga me dijo que la envidia era buena. Es decir, la envidia es que tú observas algo en la vida de otra persona que la quieres para tu vida, con lo cual estás copiando algo bueno. No es nada malo la envidia. Lo que es malo es el rencor, es decir, que a esa persona que tú le tienes envidia quieres que le vaya mal. Entonces es cuando tienes un problema que te está pudriendo el alma. Bien, bueno, pues nada, me enseñó, por ejemplo, eso, me enseñó también que teníamos que volver a ser un niño, a ir por la calle sin estar dándole vuelta a la cabeza, a ir contemplando un pájaro o una hoja moviéndose por el viento. Y bueno, pues también que todos tenemos un jardín, que tenemos que cultivarlo, que en ese jardín también hay malas hierbas, una zona oscura, que son nuestras frustraciones, nuestro miedo y nuestro fracaso, con lo cual cada día nos tenemos que levantar, tenemos que saludar a esa parte oscura y decirle, hola, ¿qué tal? Aquí estás, sé que estás aquí, pero no te puedo dedicar mi tiempo porque voy a sembrar en mi jardín amor, comprensión, positividad, ilusión, entusiasmo, pasión y alegría. Bueno, dicho lo cual, vamos con el tema 8, que son los delitos del título 20 del libro 2, delitos contra la administración de justicia. La prevaricación judicial es aquel juez o magistrado que a sabiendas dicta sentencia o resolución injusta. Si la sentencia no se ha ejecutado, prisión de 1 a 4 años. Si la sentencia se ha ejecutado, la misma pena en su mitad superior y multa de 12 a 24 meses. Y en ambos casos, inhabilitación absoluta por tiempo de 10 a 20 años. La prevaricación por imprudencia grave o ignorancia inexcusable llevará aparejada una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 2 a 6 años. La negativa a juzgar, el juez pues, se nega a juzgar sin alegar causa legal o sobre pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley. Inhabilitación especial para empleo de 6 meses a 4 años. Y el retraso malicioso en la administración de justicia, bueno, pues sí se impondrá la pena en su mitad inferior si no es causado por un juez, magistrado o secretario judicial. En cuanto a la omisión del deber de impedir delitos, si se trata de un delito contra la vida, prisión de 6 meses a 2 años y el resto, multa de 6 a 24 meses. Bueno, el encubrimiento es una pena que se castiga con pena de prisión de 6 meses a 3 años. Y el que encubre un delito es que conoce la comisión del delito y, aunque no haya intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviene con posterioridad a su ejecución
de alguno de los modos siguientes: auxiliando a los cómplices para que saquen beneficio o ánimo de lucro del delito cometido, ocultando o alterando pruebas o el cuerpo del delito, ayudando a que los responsables eludan la investigación policial. Y en cuanto a bueno, importante, en ningún caso podrá imponerse pena privativa de libertad que exceda de la señalada al delito encubierto. Y una cosa muy importante, es probable que al autor del delito esté exento de responsabilidad y el encubrimiento sí que tiene responsabilidad penal. En cuanto a la realización arbitraria del propio derecho, bueno, pues es tomarse la justicia por su mano, ¿de acuerdo? Y es, bueno, pues para realizar un derecho propio actuar fuera de las vías legales, empleando violencia, intimidación o fuerza en las cosas. Pena, multa de 6 a 12 meses. ¿Cuándo se agrava? Cuando se usan armas u objetos peligrosos. En el caso de la denuncia falsa, bueno, pues tienes conocimiento de la falsedad o un temerario desprecio hacia la verdad y a pesar de eso se presenta la denuncia ante una autoridad judicial o un funcionario público que esté obligado a perseguirlo, ¿de acuerdo? Con lo cual la denuncia tiene que ser falsa, precisa y categórica, maliciosa, con el ánimo de perjudicar y en nombre propio. Los hechos imputados deben de ser una infracción penal y, bueno, pues presentado, como hemos dicho, ante una autoridad que tenga el deber de proceder a la averiguación. La multa, pues, es prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses. En cuanto a la simulación de delito, el que simulara ser responsable o víctima de una infracción penal o la denuncia siendo inexistente y provoca actuaciones procesales, la multa será de 6 a 12 meses. El falso testimonio en causa judicial, prisión de 6 meses a 2 años y multa de 3 a 6 meses. El tipo será agravado si es causa criminal por delito, que la prisión aumentará de 1 a 3 años. Si además, debido a ese falso testimonio, ha recaído sentencia condenatoria en contra, se le aplicará la pena superior en grado. Y el tipo cualificado será cuando los peritos o intérpretes faltan a la verdad. Entonces se le aplicará la pena en su mitad superior. Además, la inhabilitación especial para profesión de 6 a 12 años. También se puede alterar la verdad de forma no sustancial. Es decir, un perito puede faltar a la verdad con inexactitudes, silenciando hechos, ¿de acuerdo? Pues pena de multa de 6 a 12 meses y en su caso suspensión de empleo de 6 meses a 3 años. En cuanto a la obstrucción de la justicia, bueno, hay una incomparecencia voluntaria y provoca la suspensión del juicio oral. Pena de 3 a 6 meses o multa de 6 a 24 meses. Si la causa criminal, el reo no está en prisión, pues simplemente multa de 6 a 10 meses. Sin embargo, si el sujeto activo del delito es un abogado, un procurador, un representante del Ministerio Fiscal, la pena se aplicará en su mitad superior. En cuanto a, bueno, si el que comparece es el juez o un miembro del tribunal o un secretario judicial, la pena será de 3 a 6 meses o multa de 6 a 24 meses. Y en cualquier caso, una habilitación especial por tiempo de 2 a 4 años. El intento de influir en la actuación judicial con violencia o intimidación, prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 24 meses. Si se alcanza el objetivo, se agrava la pena en su mitad superior. En cuanto a la deslealtad profesional, bueno, si el autor es abogado o procurador y destruye o oculta documentos que ha recibido en calidad de abogado, prisión de 6 meses a 2 años, multa de 7 a 12 meses, inhabilitación especial para su empleo de 3 a 6 años. Bueno, la siguiente delito a tener en cuenta es la deslealtad, es decir, un abogado que está atendiendo a 2 clientes que además se enfrentan en el juicio, multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para su profesión de 2 a 4 años.
Si está perjudicando de forma manifiesta los intereses que se le han encomendado, pues multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo de 1 a 4 años. Y si es por imprudencia grave, multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para su profesión de 6 meses a 2 años. Bien, artículo 468 del Código Penal, quebrantamiento de condena. Se castiga a los que quebranten la condena, la medida de seguridad, la prisión, la medida cautelar, la conducción o la custodia. Si el reo estuviera privado de libertad, prisión de 6 meses a 1 año, y si no está privado de libertad, multa de 12 a 24 meses. Aquellos que inutilicen o perturben los dispositivos técnicos, como las pulseras de localización permanente, la multa será de 6 a 12 meses. Bien, en cuanto la única forma que se puede quebrantar una condena no estando privado de libertad es cuando estamos cumpliendo una condena de prisión, tenemos una salida de fin de semana y quebrantamos, y también quebrantar la condena a inhabilitación especial por profesión u o oficio. Bien, el artículo 100 del Código Penal pues nos dice, si se quebranta una medida de seguridad de internamiento, el juez o tribunal ordenará el reingreso en el mismo centro o en otro de la misma naturaleza. Si no es una medida de internamiento, el juez podrá acordar la sustitución de la medida quebrantada por una de internamiento si estuviera prevista en el supuesto de que se trate y el quebrantamiento demostrase su necesidad. En ambos casos se deducirá testimonio por el quebrantamiento. Nunca, nunca, pero nunca el quebrantamiento de una medida de seguridad dará lugar al reingreso o ingreso del sujeto en un centro penitenciario. Bien, en cuanto a la libertad vigilada, bueno, pues si los sentenciados o presos se fugan del lugar usando violencia o intimidación a las personas o fuerzan las cosas o tomando parte de un motín, prisión de 6 meses a 4 años. El particular que proporciona la evasión, prisión de 6 meses a 1 año y multa de 12 a 24 meses. Si es una evasión usando violencia en las cosas, violencia o intimidación a las personas y fuerza en las cosas, prisión de 6 meses a 4 años. El funcionario público o autoridad que favorezca la evasión de presos, es decir, la infidelidad en la custodia de presos, en el artículo 471, será sancionado con la pena superior en grado y además inhabilitación especial para empleo de cargo público de 6 a 10 años. Bien. En cuanto a... Bueno, ahora vienen una serie de delitos que a nosotros en la academia nos han dicho que ni lo miremos, ¿de acuerdo? Todo esto contra las instituciones del Estado. No lo han preguntado nunca y por lo pronto pues yo no lo voy a estudiar. El que quiera, pues ancha es Castilla. Bien, con respecto a la usurpación de atribuciones, bueno, pues la arrogación de funciones legislativas, es decir, una autoridad o funcionario público sin tener atribuciones para ello, pues dicta una disposición general o suspenda la ejecución. Prisión de 1 a 3 años, multa de 6 a 12 meses, inhabilitación especial para empleo de 6 a 12 años. El juez o magistrado que se arroga atribuciones administrativas, pues prisión de 6 meses a 1 año, multa de 3 a 6 meses y suspensión de empleo de 1 a 3 años. Bien, en cuanto a la... bueno, si un tribunal vulnera el requerimiento de inhibición, ¿de acuerdo? Pues será sancionado con multa de 3 a 10 meses, inhabilitación especial para empleo o cargo público de 6 meses a 1 año. En cuanto a la incitación al odio y violencia contra grupos étnicos por motivos de discriminación, tanto la producción, elaboración o distribución de escritos que fomenten el odio hacia cualquier grupo étnico, o bien nieguen o trivialicen cualquier genocidio o crimen de lesa humanidad. Pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses. Aquellos que lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que impliquen humillación, menosprecio o descrédito,
bien distribuyendo escrito o bien enalteciendo a ciertos delitos, prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 12 meses. Bien. Si se usa la tecnología para difundir, pues se aplicará la pena en su mitad superior. Y bueno, pues si crea terror en el grupo, se aplicará la pena en su mitad superior, pudiendo elevarse hasta la superior en grado. Bien, cualquier tipo de condena en este delito implicará una inhabilitación especial para profesión oficio educativo en el ámbito docente por un tiempo superior entre 3 y 10 años al de la duración de la pena de privación de libertad. Si hay personas jurídicas de por medio, la multa será de 2 a 5 años. Igualmente, denegar una prestación por motivos discriminatorios, pues será una pena de prisión de 6 meses a 2 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo de 1 a 3 años. El funcionario público que cometa, pues castigado con la mitad superior e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 2 a 4 años. Bien, en cuanto a, bueno, pues, ¿qué se considera una manifestación o una reunión ilícita? Pues las que se celebren con el fin de cometer algún delito o aquellas que acudan los miembros con armas o objetos contundentes. Bien, los promotores y directores de estas reuniones ilícitas que acudan con arma, pues serán sancionados prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses. Y a los que asistan portando armas, prisión de 1 a 2 años y multa de 6 a 12 meses. A los que impiden el legítimo ejercicio del derecho de reunión o de manifestación, prisión de 2 a 3 años si los hechos se realizan con violencia y si no está hecho con violencia, prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses. Bien, en cuanto a las asociaciones ilícitas, son las que tengan por objeto cometer algún delito o promuevan la comisión de algún delito, las que empleen medios violentos o de control de la personalidad, como hacen las sectas, como las organizaciones de carácter paramilitar, aquellas que fomenten el odio o la discriminación hacia determinados grupos étnicos de personas. Los fundadores de estas asociaciones ilícitas serán condenados a prisión de 2 a 4 años, multa de 12 a 24 meses y inhabilitación especial para empleo de 6 a 12 años. Y a los miembros activos, prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses. Bien, y en cuanto a, bueno, si la asociación ilícita está grabada por la condición de autoridad o funcionario público, se le sumará la inhabilitación absoluta de 10 a 15 años. Y bueno, pues esta última parte tampoco hay que tenerla muy en cuenta en cuanto a los sentimientos religiosos. Ahora, esto sí, los delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ámbito penitenciario, artículos 529 a 542, es muy, muy, muy importante, ¿de acuerdo? Con lo cual, se castiga por ejemplo, al funcionario público que comete detención ilegal, violando los plazos, inhabilitación especial para empleo de 4 a 8 años. Si comete el delito violando los plazos y las garantías constitucionales de la incomunicación, inhabilitación especial para empleo de 2 a 6 años. Si es por imprudencia grave, suspensión de empleo de 6 meses a 2 años. Si el funcionario ha aplicado rigor innecesario, se castigará al funcionario de instituciones penitenciarias o centros de corrección de menores que use un rigor innecesario. Inhabilitación especial para empleo de 2 a 6 años. Esto es muy curioso porque el rigor innecesario es... ¿qué es rigor innecesario? Pues el rigor que no es necesario. O sea, es muy... De hecho, un interno denunció a un funcionario de prisiones porque le quitó el móvil y lo denunció por rigor innecesario. Ha estado pues casi 6 años el hombre o la mujer, no recuerdo si es funcionario o funcionaria, sin poder ascender en el ojo del huracán simplemente por cumplir con su trabajo. Y bueno, pues claro, rigor innecesario. ¿Y qué es innecesario? Pues lo que no es necesario. Entonces, claro, es muy difícil
de catalogar. Y bueno, en cuanto a pues el funcionario que entra en un domicilio sin consentimiento y está registrando pues multa de 6 a 12 meses, inhabilitación especial para empleo de 2 a 6 años. Si se apropia de documentos en un registro cometiendo vejación injusta o daño innecesario a los bienes, la pena en su mitad superior. En cuanto a la violación de la correspondencia, inhabilitación especial para empleo o cargo público de 2 a 6 años. Y si además hace pública esta información que ha encontrado en la correspondencia, inhabilitación especial en su mitad superior y multa de 6 a 18 meses. En cuanto a las escuchas ilegales, pues autoridad o funcionario público o agente que mediando causa por delito intercepte las telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escuchas, grabación o cualquier otra señal de comunicación. La pena será inhabilitación especial para empleo de 2 a 6 años. Y si divulga esta información, la pena en su mitad superior. Y bueno, la autoridad o funcionario público que impida o obstaculice el derecho a un abogado, multa de 4 a 10 meses, inhabilitación especial para empleo de 2 a 4 años. Y bueno, pues ya está. Prácticamente hemos acabado.